Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Muchas veces se dice que el orden de los factores no altera el producto, pero hoy sí, vamos a ver en qué orden debemos comer los alimentos para evitar aumentar de peso. Cuando hablamos de alimentación y de diferentes tipos de alimentos, generalmente asociamos esos alimentos al principal nutriente que nos proporcionan. Y digo principal porque la mayoría, no todos, la mayoría de los alimentos tienen una composición compleja y nos proporcionan más de un nutriente a la vez. Por ejemplo, fibra y carbohidratos, proteínas y grasa son combinaciones muy habituales. También es verdad que el orden, en este caso, de cómo vamos comiendo los diferentes nutrientes, evidentemente nos puede alterar la regulación que se pone en marcha en nuestro cuerpo de saciedad, de apetito, de insulina, es decir, todo aquello que rodea a la ingesta de alimentos. Y está demostrado que en función de cómo ingiramos los alimentos, en qué orden, vamos a tener una mayor sensación de saciedad o menor. Vamos a tener una mayor tendencia a comer de más o no. Y todo esto evidentemente nos puede influir en la prevención, sobre todo cuando hablamos del exceso de peso. Si yo como de manera adecuada, tendré una menor tendencia a aumentar de peso que si no como de la manera adecuada. Y dentro de ese orden de los alimentos hay unos factores que están ya estudiados y que nos dicen que haciéndolo así conseguimos una mejor regulación. En primer lugar, tenemos que meter en la dieta fibra. En segundo lugar, proteínas. En tercer lugar, grasa. Y en cuarto lugar, los carbohidratos. Y diréis, pues eso es imposible porque lo que os decía antes, los alimentos son complejos y nos mezclan parte de esos nutrientes. Ahora vamos a ponerlos en la calle, en práctica, ¿no? Todo esto que nos dice la teoría y que nos dicen los estudios científicos, en cómo preparo yo mi comida para seguir ese orden y mejorar esa sensación de saciedad. Vamos con la fibra, que metemos como parte de esa fibra verduras, evidentemente, o podríamos tener legumbres. Bueno, las legumbres estarían ahí un poco en el medio. Si las preparamos con verduras, aumentamos esa fibra y reducimos el impacto de los carbohidratos que contienen. Verduras de hoja verde, muy poquito carbohidrato. Si las acompañamos con patata, aumentamos el carbohidrato, que como hemos visto, se tiene que priorizar al final. Ahora vamos a ver dónde metemos esa patata también. Bueno, realmente si nosotros ponemos un primer plato tradicional de la dieta mediterránea, generalmente vamos a tener presente esa fibra como inicio de la comida, en forma de verdura, legumbres o ensaladas, por ejemplo. Cualquiera de ellas nos podría servir para mejorar ese aporte de fibra inicial. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de saciedad inicial que ya, bueno, pues parece que lo tenemos todo hecho. Nos limita la cantidad de comida que vamos a ingerir a continuación. No depende tanto de la cantidad, sino de la calidad. Cuanta más fibra, más sensación de saciedad, menos ingesta posterior. En segundo lugar, vamos con las proteínas. Carne, pescado, huevos serían nuestro segundo plato, que sería el que nos va a aportar esa proteína de alto valor biológico. Y en ese caso, claro, las proteínas no las como solas, las tengo que acompañar de algo más. Y aquí es donde viene esa patata que os he dicho antes. Yo puedo preparar, por ejemplo, primer plato, unas judías verdes con patatas y después un filete con pimientos. Vale, esa combinación o ese orden no me interesa o no es tan conveniente como cambiarlo y preparar
ese brócoli, por ejemplo, salteado con unos ajitos y la carne con las patatas y los pimientos. ¿Qué como primero? Más carne con los pimientos, que también estarían como si fuesen en parte de la verdura inicial, y las patatas me las voy reservando un poquito para el final, bueno, o las voy juntando. Y si yo tengo de postre un alimento más dulce o con más carbohidratos, no la fruta, que ahí no me cuenta como carbohidratos añadidos. Bueno, si yo tengo un postre, una tarta, porque estoy de cumpleaños, pues igual tengo que quitar esa patata, le pongo otro acompañamiento, unos champiñones, por ejemplo, a la carne y dejo ese postre para el final, ese aporte alto de carbohidratos. Todo ello me ayuda a regular esa cantidad que estoy ingiriendo y a tener además una digestión más fácil. Nos hemos olvidado la grasa, ¿dónde está? Bueno, la grasa estaría en el aceite que utilizo para cocinar, estaría también infiltrada, por ejemplo, en esa carne, o estaría también en esa tarta, que también probablemente va a llevar cierta cantidad de grasa, por ejemplo, mantequilla para elaborarla. Es decir, a veces no es tan fácil separar los alimentos como nos dice la teoría, pero sí sabemos que si dejamos las verduras de primero, carne, pescado, acompañamientos de segundo y de postre la fruta, conseguimos una mejor sensación de saciedad. Dieta mediterránea tradicional. Y si queremos hacer un plato combinado y nos olvidamos de eso de primero, segundo y postre, que muchas veces sin quererlo nos lleva a comer más cantidad. Si yo pongo todo lo que os he dicho en un único plato, es decir, eso, verdura de acompañamiento, podría ser en un bol aparte, no hace falta que haga un batiburrillo en mi plato, pero considero todo como una única unidad, muchas veces también reduzco la cantidad o tengo un mejor control. Tendríamos que incluir los 3 nutrientes principales y uno incluiría esa fibra que serían los vegetales, las proteínas y los carbohidratos, el famoso método del plato, que sería el que nos ayuda también a tener una mejor regulación de esas sensaciones de saciedad. ¿Y qué pasa si meto primero los carbohidratos? Este es un efecto que lo notáis enseguida, podéis hacer la prueba en casa. Podéis iros a comprar el pan y comeros media barra por el camino, para cuando llegáis a casa tenéis un hambre que os morís, más que antes de empezar a comer el pan, y además vais a comer más cantidad de la que comeríais si vuestra primera ingesta no hubiese sido el pan, sino que hubiese sido una ensalada, por ejemplo. Ya claro, pero es que la ensalada me gusta menos que el pan. No es esa la razón. Ahí ya evidentemente los gustos también influyen en las apetencias, pero no en la regulación. En ese caso, si nosotros vamos a consumir pan, que no sea lo primero, porque eso hace dispararse la insulina en el momento en el que empezamos a comer, y eso nos va a ir pidiendo mayor cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, si yo empiezo en un restaurante con el pan porque tardan en servirme, también lo podéis probar, seguro que como más cantidad que si yo no me como ese pan y tengo ya el plato servido. Eso es un factor que muchas veces pasamos por alto y que nos puede llevar a comer bastante cantidad de más. Simplemente ese gesto de tomar un trozo de pan, ya no comerse media barra por el camino, que es una exageración, ¿verdad? Aunque muchos lo hemos hecho más de una vez, pero realmente me refiero a que si yo comienzo mi comida con una ingesta alta de carbohidratos, siempre voy a tener tendencia a comer más cantidad que si empiezo con un alimento rico en fibra. El tema de proteínas y grasas ya es un poco más difícil de separar. Vamos a ver también algunas combinaciones de alimentos que nos ayudan a aumentar esa sensación de saciedad. Por ejemplo, si yo tomo una pieza de fruta que tiene un contenido en carbohidratos importante, también fibra, le puedo añadir mayor grasa, es decir, la combino, por ejemplo, con unos frutos secos, disminuye ese impacto a nivel de la insulina y me ayuda a tener una mayor sensación de saciedad. También
sirve al contrario. Si yo consumo solamente frutos secos, seguro que como más cantidad que si los combino con queso o con fruta, con más grasa, proteínas o con carbohidratos. Es decir, esas combinaciones de ingredientes, de nutrientes, a veces también me ayudan a una mejor regulación. Otra combinación que funciona muy bien, por ejemplo, con la fruta o incluso con otros carbohidratos, son juntarlos o añadirlos o comerlos seguido de un yogur. Puedo tomar primero el yogur, proteína y grasa, y después la fruta, o combinarlo todo junto, que además me obliga a masticar de alguna manera el yogur, que si no, no lo haría, con esos trozos de fruta, y así también aumento mi sensación de saciedad, porque no solo influye el orden de los alimentos, sino el tiempo que tardo en consumirlos. Si yo me tomo un yogur solo, en 3 cucharadas me lo he ventilado, 2 minutos, y sin embargo si yo pico una fruta, se la añado, ya estoy tardando en procesar ese momento en que voy a comer, y después tardo más porque tengo que masticar esa fruta. Nos podemos poner en 10 minutos fácilmente para consumir ese yogur con fruta picada, algo que también da más tiempo a que se regulen esas señales que transmite mi cerebro a mi estómago y viceversa. Por lo tanto, hay muchas técnicas que podemos utilizar para reducir la cantidad que ingerimos, o al menos para tratar de controlarla mejor y no estimar o subestimar, mejor dicho, la cantidad que comemos. Porque a veces tenemos tanta hambre que parece que comemos muy poco. Pero realmente, ¿qué es lo que nos está dando hambre? ¿Lo que hemos comido inicialmente, ese pan de aperitivo, o realmente las necesidades de cubrir nuestros requerimientos? Bueno, pues a veces nos puede quedar ahí un poquito la duda. Así que cuando queremos prevenir el aumento de peso, evidentemente tenemos que controlar la cantidad de comida que ingerimos. Y este método que os he dicho suele funcionar bastante bien. Así que espero que lo intentéis al menos organizar un poquito en vuestra casa. Espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.